¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos estén viendo. Para mí es un gusto estar aquí en este lugar. Es un lugar muy hermoso, con mucho detalle. Es un lugar que vale la pena que lo visiten. Estamos en Xilitla, San Luis Potosí. Estamos con el ingeniero Alejandro Gali, que es un anfitrión excelente, conocedor del campo, del bosque, de los plantíos o de las cosechas del café, en este caso de la Sierra de Xilitla. Vamos a ver qué nos puede ofrecer en el sentido del hospedaje Colibrí, que es un hotel temático, muy agradable, por cierto, vale la pena que lo visiten. Y bueno, es un gusto estar aquí con él, con su familia, y traerles a ustedes que nos están viendo esta buena opción para disfrutar un fin de semana en Xilitla, para disfrutar un fin de semana en la Huasteca Potosina. Adelante, ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a huasteca.com.mx y todo su auditorio. Pues efectivamente tenemos aquí un hotel ecológico que se llama Hotel Finca Colibrí. Yo soy realmente biólogo. Mi nombre es Alejandro Gali y soy biólogo, aunque todo el mundo me llama ingeniero. Los biólogos somos licenciados, pero como que muchos no les cuadra mucho eso de licenciado para una persona que anda en el campo. Haciendo cosas de tipo técnico. Tenía idea que era ingeniero agrónomo. Sí, estudié parte de agronomía, pero me he dedicado a la agronomía desde el punto de vista biológico, o sea, de la conservación, de una agricultura sustentable. Ese ha sido pues el enfoque del que yo le di a mi profesión de biólogo. Okay. Y aquí con Dalila Hernández Ochoa, mi esposa, mi compañera, nos vinimos de la Ciudad de México. Ella y su familia son de Xilitla, una familia cafetalera de tradición. Yo tengo 50 años trabajando con el cultivo de café y es una actividad que me apasiona. Y ahorita les voy a ir contando el por qué me apasiona. Nuestra gran preocupación y nuestro gran amor es la naturaleza y la conservación del medio ambiente. Entonces, cuando regresamos de la Ciudad de México a vivir a Xilitla, precisamente para trabajar, hacer unos proyectos en unas comunidades indígenas, una de ellas era una comunidad Tenec en Tanlajas, sobre piloncillo, para producir piloncillo granulado, lo que también se conoce como azúcar mascabado en algunos lugares, y en Tampacán para una organización de productores de cítricos. Y bueno, ya teníamos casa aquí, lo único que fue necesario fue abrirla porque era una casa que ya estaba amueblada y entonces pues la casa estaba puesta. Pero siempre con la idea de que había que hacer un hotel sustentable y que había que conservar el entorno. Xilitla pertenece a una zona que todavía conserva lo que se conoce como bosque de niebla o bosque de lluvia, porque hay los dos tipos. El de niebla está en las zonas en donde hay precisamente niebla, que en inglés se llaman rainforest. Es una zona de muy alta diversidad de especies, es muy rica en plantas, en animales, en insectos, y por lo tanto es un lugar, digamos, de una reserva inmensa de riqueza natural que está muy amenazada. Entonces esa pues fue desde el principio una preocupación. Y luego, bueno, pues todavía cuando vinimos a vivir el turismo no estaba funcionando, venía gente a visitar el jardín de Edward James, que es una de las grandes joyas que tiene Xilitla y la Huasteca,
Pero no era así, el turismo no era un gran objetivo, pero pensando en que pues podía crecer y luego con el interés de trabajar pues en el tema del café. Estamos hablando de los 2000, yo creo, ¿no? Sí, 2000, 2004, por esa época, 2005. Entre 2000, 2004, 2005. En 2000 empezamos a venir para esos proyectos, para esas comunidades de Tanlajas y de Tampacán, y ya que esas comunidades empezaron a trabajar y a funcionar, pues había que estar más tiempo aquí, y fue cuando nos vinimos ya para Xilitla en 2004. Lo único es que Dalila, mi esposa, dijo: yo me voy a estar aquí 2 meses más y me regreso para la Ciudad de México a mis asuntos. Le dije: no, yo me voy a tener que quedar un poquito más, a lo mejor 2, 3 meses más, para que, sobre todo, uno de los proyectos ya caminara, el de Tampacán. Pero esos 2 meses que ella se iba a quedar aquí todavía no pasan, y ya llevamos 20 años. Han sido 20 años de mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, de mucha pasión, le hemos hecho muchas ganas, sobre todo al tema de la conservación. Actualmente Xilitla pues ya acaba de cumplir en diciembre el 11º año de ser nombrado Pueblo Mágico. Dalila y su familia, pues que han sido siempre gente, su papá fue un hombre que hizo mucho por el pueblo, junto con otras personas como el ingeniero Monroy, como el licenciado Álvarez Acosta. Trabajaron mucho por crear las escuelas de la secundaria, la prepa, incluso varias primarias, la de San Antonio Xalcuayo, donde estamos ahorita. Lleva el nombre de Miguel Álvarez Acosta, porque fue creada por él. Tuve el gusto de conocerlo en persona, al maestro Álvarez Acosta. Sí, una persona lindísima, muy interesante. A su casa en Coyoacán. Sí, en Coyoacán, efectivamente, en Pensacola, en la calle Pensacola. Pensacola, exactamente. Sí. Hay una casa maravillosa. Colonial, muy padre, muy grande. Muy buenos recuerdos. Sí, aquí en esta comunidad de San Antonio Xalcuayo, que es donde está esa escuela, él apoyó mucho esa comunidad, es una comunidad náhuatl, y la gente todavía habla de él casi como si hubiera estado aquí anteayer, pues, y lo quieren muchísimo. Fue director del Palacio de Bellas Artes. Sí, él fue director del Palacio de Bellas Artes, o sea, no solamente del Palacio, sino de Bellas Artes, de la Dirección de Bellas Artes a nivel nacional, y luego fue embajador de México también en tiempo de Echeverría. Fue un gran personaje. Él llegó aquí también, no era de aquí. No, él era, así es. A Xilitla. Él era de San Luis, estudia para maestro y lo mandan a hacer sus prácticas a Xilitla. Sí. Y entonces él se enamora del pueblo y se enamora de algunas de las muchachas del pueblo también. Entonces crea grandes lazos con la población, y cuando él se va de Xilitla, pero alcanza puestos importantes en la cultura y de la política de México, siempre se acordó de Xilitla, y él siempre estuvo apoyando a Xilitla con varias escuelas, tanto primarias como secundarias y prepas, procurando, por ejemplo, un hospital junto con el ingeniero Monroy. Y su familia, Guillermo Monroy Vivins, que también él fue un ingeniero que llegó a Xilitla, porque Xilitla antes, para llegar, había que venir por la carretera federal 85, la México-Laredo, que pasaba por Tamazunchale, y había una desviación para llegar a Xilitla, pero había que pasar un río no muy caudaloso, pero un río, y no había puente, entonces había que usar un chalán. Y en una de esas el chalán se descompone y se hunde, y entonces Xilitla se quedó como 5 meses incomunicado. Permítame. Por el hecho de que no lograban poner a flote el chalán o panga. Y entonces la Secretaría de Comunicaciones manda al ingeniero Guillermo Monroy Vivins, que había rescatado un gran número de chalanes o de pangas
en Topolobampo, en un ciclón que hubo muy fuerte, que Topolobampo es una gran bahía con muchas islas y muchas como pequeñas penínsulas. Entonces hay chalanes o transbordadores, digamos, que unen una isla con otra, y en ese ciclón se hundieron la mayoría de esas embarcaciones que sirven para transportar vehículos y personas y carga. Y entonces él resolvió los problemas ahí en Topolobampo y después lo mandan a resolver el problema de Xilitla. Y bueno, es cuando él conoce Xilitla junto con el licenciado Álvarez Acosta, se hacen muy amigos, los dos se enamoran del pueblo y siempre han visto por Xilitla. Entonces, y también por su entorno y por su medio ambiente. Pero la familia de la señora Dalila pues también tuvo mucha participación en el desarrollo, ¿no? de las comunidades y zona urbana de Xilitla, Sí, digamos, por ejemplo, ya era una época en que a los municipios no les llegaba las cantidades tremendas de dinero que llegan, por ejemplo, ahora en Xilitla, de millones. Y entonces todas las obras se hacían pues por cooperación. El gobernador del estado, pues si se interesaba, aportaba algo de dinero, trataba de bajar algún recurso de la federación, y lo demás se hacía con la participación ciudadana. Y así hicieron el mercado, así hicieron un segundo piso en el mercado, así hicieron la escuela secundaria, un pequeño hospital que había, y así varias cosas. Dos primarias, bueno, más primarias se hicieron muchas, porque además de las dos que hay en la cabecera, está esta de aquí de San Antonio Chalcuayo, y están otras en otras comunidades. Pero, y bueno, pues en eso participaba mucho el don Inocente Hernández, que sería mi suegro. Él participó mucho, fue un gran entusiasta. Muchas veces le propusieron que fuera presidente municipal y él siempre dijo que hacía más desde afuera que desde adentro. Y la verdad, pues sí hizo mucho. Bueno, incluso ahora su hija Dalila es presidenta del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico, y después de 11 años de que no se haga nada, estamos tratando, no es fácil, pero estamos tratando de que se hagan unas cuantas cosas. Tenemos un presidente municipal joven que quiere a Xilitla, es un hombre honesto y está haciendo todo lo que puede, que no es mucho a veces por las trabas y los problemas políticos y económicos que han dejado los presidentes anteriores y los políticos en general anteriores, que le han dado poca... Pero esa es una historia que mejor así la dejamos. Ahí la dejamos, sí, ahí la dejamos. ¿No? Eso es muy común y todo el mundo sabe, desgraciadamente, de esa situación. Entonces ahí lo dejamos. Así lo dejamos. Pero bueno, se está haciendo todo lo que se puede por Xilitla. El lema es: Xilitla merece lo mejor, y estamos tratando de hacerlo. Muy bien, pues dentro de de esas inquietudes nace, en primer lugar, la de hacer el Hotel Hostal del Café, que era nuestra casa convertida en hotel, un hotel temático en relación al café. Por eso se llama Hotel Hostal del Café. Sus habitaciones tienen nombres de variedades de café, pero también nace la inquietud por la conservación del medio ambiente, y pues una de los motivos de la conservación del medio ambiente fue el que de repente empezamos a ver volar y a llegar parejas de guacamaya verde, de Ara militaris. Y pues eso nos creó mucha inquietud, empezamos a investigar, nos decían que la guacamaya había desaparecido hacía 50 años. La cuestión es que de repente un día llega un biólogo al hotel y nos presentamos: pues yo soy fulanito, yo soy tanito. ¿Y qué te dedicas? No, pues yo soy especialista en psitácidos, que son las aves, los loros y las guacamayas y los pericos. Y entonces, pues qué curioso, mira, ¿de dónde trabajas? Pues trabajo en el sótano del Barro en Querétaro, con las guacamayas verdes. Oye, pues fíjate que aquí desde hace un tiempo llegan guacamayas verdes. Ah, qué curioso. ¿Y dónde, en qué época llegan? No, pues fíjate que llegan en octubre y se van en marzo, abril, en febrero, marzo. Oye, fíjate que con las que yo estoy trabajando en el santuario del sótano del Barro en Querétaro se van en octubre y regresan en febrero o marzo.
qué casualidad. Oye, pues no serán las mismas, pues a lo mejor sí. Me dijo él dijo, yo no sé para dónde migran, pero se van. Y entonces ya empezó todo un trabajo de investigación. Eso nos iba motivando más al tema de la conservación. Ya en el hotel Hostal del Café ya habíamos hecho tanques para almacenar agua de lluvia, para no depender tanto del agua potable del pueblo, y del tema de los calentadores solares. En eso sale la oportunidad de comprar el terreno donde estamos ahora, pensando en hacer un vivero. Pero bueno, las circunstancias y las características del terreno nos dijeron claramente que no era por ahí el camino, y decidimos regresar al café como actividad de la familia de Dalila y también como actividad mía, porque aunque yo había empezado con la uva, el café me apasionó, sobre todo el café que se cultiva bajo sombra del bosque natural. Y el bosque de niebla y el agroecosistema cafetalero se parecen mucho. O sea, los dos prestan gran número de servicios ambientales, como es la conservación de suelo, la conservación de agua, y tener una riquísima biodiversidad, tanto de plantas como de animales. Entonces, pues con esas ganas de conservar y de poner un granito de arena para la conservación del medio ambiente, es que empezamos a trabajar en esta propiedad que ahora se llama Hotel Finca Colibrí, en donde tenemos un hotel ecológico con energía solar, captamos agua de lluvia, estamos trabajando con la comunidad para hacer un comité de turismo sustentable. Hay muchas cuevas en la comunidad, particularmente la cueva que le llaman Quilicali, o la cueva de San Antonio, sí, que es muy grande. Está muy bonito, el lugar está agradable, sí. Es en una barranca, por decirlo de esa manera, en una montaña hacia abajo. Sí. Se ve cómo han cuidado el detalle de integrar las construcciones, los pasadizos, las escaleras, entre el follaje de lo que son los árboles, ¿no? Sí. Entonces, la finca, bueno, vale la pena también que se visite. Sí. Y vamos a ir a ese lugar, ¿verdad? Vamos a ir a hacer unas tomas de la finca, vamos a que nos dé la explicación del café, y posteriormente pasaremos a tomar algunas imágenes de alguna habitación, para que la gente que nos está viendo se dé una idea de qué es lo que se está hablando aquí, de qué es lo que se está tratando. Y también yo quiero agregar de que mucha gente, mucha gente tomamos café, pero no sabemos en sí los orígenes, de dónde viene. Hay otros estados aquí en México muy conocidos en la producción del café. San Luis Potosí no se queda atrás. San Luis Potosí tiene la Huasteca, donde pues hay buen producto de café, hay buen grano de café. Y lo vamos a ir a ver directamente de lo que es el campo, de lo que es la montaña. Alejandro, el ingeniero, nos va a dar santo y seña explicado cómo es desde que la planta es pequeña, cómo es cuando es el corte, etcétera. Entonces vamos a hacer una grabación de las habitaciones y de lo que es la huerta, la finca de café. Tiene nombre la finca. Sí, la finca de café se llama Palo Brujo. Palo Brujo, sí. Ok. Pues bien, amigos, ya estamos aquí en la sierra, en plena sierra de Xilitla, como les decía hace un momento, y estamos aquí con la grata compañía en los terrenos, en la finca del ingeniero Alejandro Gali, que es un gran amigo, conocedor del ramo del café y de muchas cosas que vienen derivadas del campo y de la naturaleza. Vamos a continuar con él, que nos va a explicar acerca del producto del café. Vamos a hablar mucho, se puede hablar mucho del café, pero libre, lo que usted quiera contribuir, sí, agregar a este reportaje, ¿verdad? Sí. Para que la gente conozca desde el campo hasta la mesa de su casa cómo degustar un café. Exactamente, ¿sí? Sí, precisamente tenemos un programa que estamos
realizando y ajustando, que se llama ¿qué hay detrás de una taza de café? Porque nos tomamos una taza de café, pero muchas veces nos preguntamos ¿qué hay? Aquí van a poder ver qué hay antes de llegar a la taza de café. Qué padre. Muy bien. Pues aquí estamos en una plantación joven de más o menos 2 años de sembrada. Es una planta muy precoz de origen salvadoreño. Aquí pueden ver, ya se hizo 2 pasadas de cosecha, pero aquí tenemos fruto verde todavía, fruto totalmente maduro. Este ya está para cosechar. A estos que están rojizos pero con ligero color amarillento todavía les falta, porque es muy importante para sacar una buena taza de café, cosechar café maduro. Tiene que ser maduro. Hay variedades de café rojo y hay variedades de café maduro amarillo. Cualquiera de las dos tiene que estar siempre completamente madura, y el color es el principal indicador, aunque pueda haber otros métodos, ¿no? Pero el color es un gran indicador del punto de madurez. Esta es una variedad que tiene un problema actualmente, y es el de que no es resistente al hongo de la roya, que es un hongo muy agresivo que ha diezmado los cafetales a nivel mundial. Aquí, por las condiciones climáticas y de altura, de precipitación pluvial, y de que son los cafetales que están a nivel mundial más al norte del globo terráqueo, la roya tardó en llegar, pero ya llegó, y con el cambio climático, que ese es el otro gran problema que vive la humanidad y el planeta Tierra, ya nos llegó también ese hongo. Por aquí vamos a ver algunos casos de plantas afectadas. Afortunadamente hemos actuado a tiempo y lo hemos detenido. Esto, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver. Esta, por ejemplo. Esta planta, lo que sí tiene, y la razón por la que trajimos a esta planta a México, es, en primer lugar, porque el pacamara es una variedad de café, es una cruza de una variedad que es de origen es caturra. En El Salvador, un mutante del caturra le llamaron pacas, porque era en un rancho, en una finca de un señor que se apellidaba Pacas, por la variedad maragogipe. La variedad maragogipe es una variedad que da un grano muy grande, pero es una planta muy frondosa que produce muy poco. Entonces ocupa mucho espacio en el terreno y da poco café. Pero es un café que se aprecia mucho y que es caro. Bien, estábamos hablando de esta variedad que tiene una hoja muy grande, es una planta muy frondosa, que es una cruza de un híbrido de caturra. Caturra es una variedad muy importante dentro del café, es una variedad de origen brasileño, que quiere decir chaparrita. Después yo les explicaré la importancia de ese término. Se cruzó con una variedad que se llama Márago, que es un café muy buscado por su calidad, pero que produce muy poquito, y son matas muy frondosas. Entonces se siembran pocas matas por hectárea, por unidad de superficie, y la cosecha pues no es muy grande, entonces no es un gran negocio, pero el café es muy buscado. Entonces se generó esta nueva variedad, que es una variedad pequeña, no es grande, y que da una de las características del maragogipe, es que da un grano muy grande. Después iremos viendo otras matas que da un grano muy grande. Este grano está un poquito afectado, porque estoy señalando con el dedo, por el frío, porque tuvimos hace unos días varias horas a 2 grados sobre cero, y el café a esa temperatura se daña ya un poco. Pero pueden ver pues la variedad. Aquí se ve un grano grande. Aquí vemos más. Si nos volteamos, esta mata también tiene mucho café, que eso es lo importante, que tiene mucho café, y como es una planta chaparrita, caben, en lugar de que quepan 800 o 900 plantas por hectárea, aquí caben 2500, entonces la producción es notable. Esa variedad tiene un problema, y es que le afecta la roya. Esta hoja es una hoja afectada por roya. Puede verse el daño. Aquí en vez de la hoja se ve también el daño. Tiene un polvito, no sé si lo alcancen a ver, que son las esporas del hongo. Es un hongo muy agresivo, y
además produce etileno, y el etileno es un gas madurador. Entonces maduran las hojas muy rápidamente y se caen y la planta queda pelona. Hay ya métodos y técnicas para controlar esto. Aquí ya actuamos rápidamente y nomás se nos dañaron unas cuantas hojas. Aquí podemos ver un poco más de café. Vamos a ver, estas son variedades de color rojo. Aquí tenemos de esa misma variedad unas de color amarillo. Aquí pueden ver el café de color amarillo de la misma variedad. Esta es una planta de la variedad pacamara rojo, y el que acabamos de ver anteriormente es pacamara de color amarillo. Las variedades de color amarillo, estábamos comentando, que dan unos cafés un poco más dulces que los cafés de variedades rojas. Si quieren, vamos avanzando para ver otros aspectos. Si quieren, vamos. Sí. Para acá. Si se fijan, estamos bajo sombra de árboles nativos de la zona. Vean que hay una cierta sombra. Y también si vemos, enfocamos al suelo, hay mucha hojarasca sobre el suelo. La sombra y la hojarasca son dos elementos muy importantes para producir café orgánico y sustentable, que genere los mayores beneficios ambientales. Esa es una de las cosas para las cuales nosotros estamos trabajando aquí en Xilitla, de cultivar café de sombra, que ha sido tradicionalmente como se ha cultivado el café en México y en principio en América Latina, aunque ahora con los afanes productivistas del neoliberalismo se está eliminando la sombra en muchos cafetales. Por ejemplo, en Colombia ya los cafetales son prácticamente sin sombra, pero eso tiene un impacto muy negativo sobre el medio ambiente, y porque además los cafetales que están sin sombra requieren de más fertilizantes, más agroquímicos, y por lo tanto son más costosos. Pues sí producen más, pero también cuestan más, y sobre todo tienen un alto costo ambiental. En cambio, los cafés bajo sombra conservamos suelo, conservamos agua, suavizamos, regulamos la temperatura del planeta, ayudamos a regular la temperatura del planeta, capturamos dióxido de carbono y liberamos oxígeno. Todos esos son grandes beneficios para el mundo, para la naturaleza. Bien, ahorita vamos a ver una parte muy interesante, que es dónde empieza realmente la vida del café. El café, del frutito se sacan las semillas, se buscan las semillas que estén en las mejores partes de la planta, que sean semillas de frutos grandes y también de plantas muy productivas, para que esas características genéticas se reproduzcan en sus hijos. Y esas semillas, una vez lavadas y secas, se ponen en un semillero. Ahorita vamos a ver un semillero que ya no está funcionando, pero para que tengan una idea de cómo es el semillero. Y cuando nace la plantita, aquí vamos a ver las diferentes etapas del desarrollo de la planta. Primero son las hojas cotiledonales, después ya empiezan a aparecer las hojas verdaderas, y cuando ya tiene un cierto tamaño, entonces ya está en condiciones de ser trasplantada al campo. Si me permiten, vamos a empezar de allá para acá. Aquí podrán ver plantas que todavía conservan estas dos hojas que parecen así como alas de una mariposa. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Esas son las hojas que se forman a partir de los cotiledones de la planta. Los cotiledones es donde la planta lleva sus reservas nutricionales
para que enraíce y empiece a desarrollarse. Una vez tiene raíces formadas, ya ella misma se va alimentando, pero en los primeros días de vida esos nutrientes los trae en la propia semilla, que son, primero aparecen estas hojas, las hojas cotiledonales, y después empiezan a aparecer las hojas verdaderas. Estas se dañaron un poco por el frío. Aquí lo tenemos más claramente, las dos cotiledonales y ya las hojas verdaderas, que son las que van a empezar a desarrollar la planta. Aquí estas son plantas de una variedad que se llama Garnica. Esa es una variedad mexicana que produce un café de muy buena calidad y mucho café además la planta. Son plantas que son cruza precisamente de Mundo Novo por Caturra. El Mundo Novo es una variedad también muy productiva. Esa es muy productiva, pero es una planta de porte muy grande. Entonces no se pueden sembrar muchas plantas por hectárea. En cambio el Caturra, que sigue siendo una planta chiquita, como ya hemos comentado, si produce calidad, produce mucho, es una planta chica y tiene el vigor de la planta que se llama Mundo Novo. Entonces se obtiene una planta con mucho vigor, no es resistente a roya, por lo cual tenemos que tener cuidado con ese hongo, pero es muy productiva y de muy buena tasa. Esas son plantitas que han nacido son hijas de unas plantas que nosotros tenemos, que se consiguieron en el INMECAFE, en Jalapa, hace unos años, cuando el INMECAFE era una institución que generaba tecnología y que regulaba los precios del mercado y que hizo un gran aporte a la cafeticultura nacional y del mundo. Bien, aquí han visto, esta es la variedad Colombia. Tenemos una parte sembrada y aquí tenemos un pequeño viverito de variedad Colombia. Lo que hemos aprendido de la variedad Colombia, que es una variedad que proviene de Colombia, del país suramericano, el hermano país de Colombia. Ellos han trabajado mucho en el tema de café, en investigación y en todo, no han parado un solo momento. Nosotros en México hemos estado un poco atorados y han generado algunas variedades nuevas. Esta es la variedad Colombia, hay una que se llama Castillo, hay otra variedad que se llama Colombia Rojo, este también es de color rojo. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que esas variedades colombianas, sobre todo la Colombia Rojo y el Colombia, trabajan muy bien a pleno sol, son muy productivas a pleno sol, pero cuando trabajan bajo sombra baja mucho su productividad, y en cambio a pleno sol son sumamente productivas. Es impresionante la cantidad de café que producen, pero a costa de una gran cantidad también de fertilizantes y de agroquímicos. Entonces, y la verdad es que el valor que aporta el café de sombra al medio ambiente es muy alto y no queda compensado por lo que gana el productor de café con una producción muy alta de café, como es en el caso de Colombia. Y nosotros sí nos preocupa el problema del cambio climático. Vamos a caminar un poco más. Aquí pueden ver, es una planta frondosa con muy buen crecimiento, a pesar de estar todavía en vivero, ya tiene un crecimiento extraordinario, muy vigorosa, y es interesante, no deja de ser interesante. Y lo que hemos hecho es que en las zonas donde lo sembramos procuramos que haya muy poca sombra. Tenemos una parte sembrada y aquí tenemos un pequeño viverito de variedad Colombia. Lo que hemos aprendido de la variedad Colombia, que es una variedad que proviene de Colombia, del país suramericano, el hermano país de Colombia. Ellos han trabajado mucho en el tema de café, en investigación y en todo, no han parado un solo momento. Nosotros en México hemos estado un poco atorados, y han generado algunas variedades nuevas. Esta es la variedad Colombia, hay una que se llama Castillo, hay otra variedad que se llama Colombia Rojo, este también es de color rojo. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que esas variedades colombianas, sobre todo la Colombia Rojo y el Colombia, trabajan muy bien a pleno sol, son muy productivas a pleno sol, pero cuando trabajan bajo sombra baja mucho su productividad.
y en cambio a pleno sol son sumamente productivas. Es impresionante la cantidad de café que producen, pero a costa de una gran cantidad también de fertilizantes y de agroquímicos. Entonces, y la verdad es que el valor que aporta el café de sombra al medio ambiente es muy alto y no queda compensado por lo que gana el productor de café con una producción muy alta de café, como es en el caso de Colombia. Y nosotros sí nos preocupa el problema del cambio climático. Vamos a caminar un poco más. Aquí pueden ver, es una planta frondosa con muy buen crecimiento, a pesar de estar todavía en vivero, ya tiene un crecimiento extraordinario, muy vigorosa, y es interesante, no deja de ser interesante. Y lo que hemos hecho es que en las zonas donde lo sembramos procuramos que haya muy poca sombra. En esta zona tenemos una asociación de café con cítricos y con vainilla. Ahorita vamos a ver algunos de estos casos. Esta, por ejemplo, pues es una lima, la naranja y la mandarina. En gran medida la mandarina ya se cosechó y la naranja ya también queda poca, pero sigue habiendo algo de naranja. Pueden ver matas chicas jóvenes, que son las que hemos sembrado para renovar la plantación. Y matas como estas, que pues este año nos van a dar lo que puedan dar y vamos a receparlas, que es cortarlas a unos 30-40 centímetros del piso, para que retoñen. Las que retoñen se van a seguir manteniendo, pero algunas que ya por su edad y por daños que tienen en la raíz y en el tronco, pues ya no van a responder, y esas pues las vamos a eliminar. Mira aquí se ve una mata de vainilla que viene subiendo. La vamos a tener que ir guiando para que suba. Tiene en el suelo, tiene unas pequeñas raíces, tenemos que estarle acercando hojarasca al pie, porque es realmente lo que le permite fijarse en el suelo, y ella misma va generando raíces que viven aquí sobre el árbol. No es una planta parásita, es una planta que aprovecha, digamos, hay una simbiosis, aprovecha la humedad que le da el árbol, que en gran parte es la humedad que escurre cuando llueve, la humedad que guardan. Estos son líquenes, hay hongos, los líquenes, que son una asociación de un hongo con un alga, esas manchas, hay de otros colores, hay algunas rojizas, eso también es otro líquen, estos son musgos, ¿sí? Entonces aquí es por eso que el bosque de niebla tiene una gran riqueza en biodiversidad, porque por ejemplo aquí, aparte del árbol, aparte de los helechos, por ejemplo, aparte del café, aparte de tener plantas de ese tipo, tréboles, etcétera, tenemos pues todas esas pequeñas plantas que también aportan oxígeno, aportan nitrógeno. Por ejemplo, los líquenes, muchos de ellos, sobre todo de este color, son fijadores de nitrógeno, o sea, toman nitrógeno del aire y se lo dan al árbol, ¿sí? Entonces ya con eso nosotros nos ahorramos fertilizar con nitrógeno, ¿sí? Que el fertilizante nitrogenado es una de las fuentes de contaminación más altas. Sí. Pues bien, amigos, ya recorrieron el cafetal, la finca
de aquí del Palo ingeniero Brujo. Alejandro Gali, que amablemente nos abrió aquí las puertas de este lugar tan hermoso, en plena sierra de Xilitla. Y bueno, seguiremos informándole a ustedes para que se documenten, para que vean que no nada más es ir a tomar un café a Starbucks, por decir una marca, ¿verdad? Que hay marcas mejores, marcas mexicanas, marcas regionales, donde se cultiva, se hace todo el proceso de los granos de café. Entonces, bueno, nos agradecemos mucho que nos hayan atendido aquí en esta finca, y vamos a pasar también a mostrarles, aprovechando el día, para mostrarles algunas habitaciones, ¿verdad? Por si gustan venir a este lugar, por si gustan que les den un tour aquí en la finca, ¿verdad? Para que vayan conociendo más lo que es el cultivo del café, pues puedan hacerlo a través de este video, pueden hacer contacto con el ingeniero, con su esposa, la señora Dalila, y bueno, para que vengan y conozcan el lugar. Están en Xilitla, que es el pueblo mágico, muy cerca del centro de lo que es la cabecera municipal. Entonces vamos a continuar. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? Pues simplemente muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado, y queremos comentarles que nos interesa mucho que se conozca qué hay detrás de una taza de café. Por eso este recorrido que hemos hecho lleva el nombre de ¿qué hay detrás de una taza de café? Es muy interesante y es un placer, en primer lugar, transmitirles nuestro amor por el café y nuestro amor por la naturaleza, y que entiendan el gran valor que tiene el café en el mundo actual, como prestador de servicios ambientales. Si queremos mejorar un poco nuestro mundo, los invito a tomar café. Muchas gracias. Si les gusta el video, denle like, apóyennos, apoyen al canal huasteca.com, aquí está la playera, huasteca.com.mx. Suscríbete, dale like y síguenos apoyándonos. Venos más seguido, consulta nuestros videos, coméntalo con tu compañero, con tu compañera, y vengan a Xilitla, vengan a la finca Colibrí, a la finca... Y a la finca, el hotel que tenemos aquí se llama Hotel Finca Colibrí, y la finca de café se llama Palo Brujo. Y se llama Palo Brujo porque es un árbol nativo de la zona, muy amenazado de desaparecer, pero que tiene propiedades medicinales, y su madera y su corteza tienen un aroma muy delicioso, y se considera que además es de buena suerte. Entonces, muy bien. Buena suerte para todos. Seguimos. Dale like. Bien, este espacio se llama La Lechuza, es para los desvelados, como su nombre lo indica, por el ave, que es un ave nocturna. La idea es que las personas que en la noche quieren reunirse, quieren platicar, hacer música y no quieren molestar a los huéspedes que están en las habitaciones de arriba y que pues, podrían no poder dormir por el ruido, tengan un espacio en donde explayarse, platicar, cantar, oír música y pasar un rato agradable en la noche. Y por eso es que hemos adaptado este espacio. Hay una colección de botellas, todas son, no hay una repetida. Mi esposa tiene la afición a guardar botellas, las botellas de vino que tomamos y que no tengamos repetidas, y las va guardando. Entonces, algunas nos son regalo, otras son compra, y aquí están expuestas. Yo le llamo que es la ilusión de la lechuza, porque la ilusión es que estuvieran llenas y no vacías. Pero bueno, así es el lugar. Y tiene su propio baño, y aquí pueden estar reunidos en la noche los huéspedes sin molestar a los que quieren